noches, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Fue un gozo compartir con ustedes estos motivos de oración, este momento de oración. Estamos pasando momentos realmente difíciles, pero allí está nuestro Dios como poderoso gigante que dice la Escritura, sosteniéndonos. Y en todo momento, en toda circunstancia, podemos confiar en Él. Desde que nos enteramos del caso de Mario, lo pusimos en oración, tanto acá en casa como en la iglesia. Ustedes saben lo que Mario es tanto para Villa Madera como para mi familia, ¿no? Para mí, él ha sido mi mentor. Gracias a él me dicen el pollo. Y realmente cuando era chico lo miraba a Mario y hasta quería copiarle jugando al fútbol. Mucho al fútbol no aprendí, pero gracias al Señor ha sido una bendición para mi vida espiritual. Así que seguimos orando por él y bueno, nos llevamos también los motivos que hoy escuchábamos. Eh, Muchas gracias por la invitación. El Señor quiera bendecirnos en esta noche con su palabra. Voy a probar compartir pantalla, a ver si puedo, y vamos a ir directamente a la lectura, ¿no? Del pasaje que hoy nos toca, como bien decía Alberto, Hechos capítulo número 5. Hemos dejado el miércoles pasado en el versículo 16 y hoy comenzamos desde el versículo 17. Así que vamos a compartir la pantalla y vamos a ir siguiendo la lectura desde aquí, ¿sí? Muy bien. Bueno, una breve introducción para ponernos en tema un poquito. Como bien decía Alberto, la verdad que el libro de los Hechos es un libro maravilloso. Y la verdad que también debo reconocer que cuando ustedes me han invitado para tocar temas como Oseas o Miqueas, aunque cuando Alberto me daba la fecha se me hacía un nudo en el estómago, debo reconocer que realmente fueron de mucha bendición para mi vida. Porque cuando uno da un tema así, yo trato de empaparme, me metí en esos libros y realmente me sentí bendecido por el Señor. Y así también como este estudio del libro de los Hechos, ¿no? Bueno, a breve modo de introducción, el miércoles pasado vimos un caso de disciplina en la primera iglesia. Decíamos que Dios tranquilamente pudo haber obviado esto y mostrarnos una iglesia perfecta. Sin embargo, la fidelidad de Dios, la fidelidad de su palabra, quiso que este caso estuviera allí para ejemplo nuestro. Y también a través de este caso de Ananías y Zafira, que fueron disciplinados eh, por el Señor, también pudimos ver lo que el Señor siente hacia la hipocresía y la mentira en su iglesia. ¿Sí? El Señor le desagrada eh, rotundamente, aunque tal vez en la actualidad eh, no sea tan severo el castigo o instantáneo el castigo. Lo que al Señor le parecía mal en la antigüedad le sigue pareciendo mal en la actualidad. Y nosotros debemos comportarnos y vivir en vidas de fidelidad y en verdad, porque sabemos lo que siente el Señor a causa de la mentira y mucho más dentro de su pueblo, ¿no? También vimos luego de este hecho el temor que apoderó no solamente a la iglesia de Dios, sino al pueblo en general. Este caso sirvió para limpiar a la iglesia y también para poner la vara bien alto de aquellos que querían por ahí sumarse y no lo hacían con un corazón genuino, que tal vez iban a la iglesia no sé, por conveniencia o por otros motivos que no sea Cristo. Entonces esto también les infundió temor en sus corazones. Y el Señor también resguardó así a su pueblo de cualquier otro problema similar. También pudimos ver cómo Dios obraba con poder a través de los apóstoles dentro de la iglesia. Vimos el caso de Pedro que caminaba y aún la sombra tocaba a los enfermos o los endemoniados y estos salían de los cuerpos de las personas o las personas se curaban, ¿no? Que era una contestación a lo que el Señor había dicho a los apóstoles, que ellos harían cosas mayores que las que él hacía, ¿no? Y vimos también cómo el Evangelio crecía, así como la fama de los apóstoles y el número de los convertidos que se agregaban a la iglesia
del Señor. Muy bien, en este contexto es que comenzamos con la lectura de nuestro pasaje en el día de hoy. Allí en el libro de los Hechos, capítulo número 5, versículos 17 al 21. Si tenés tu Biblia, te invito a que la busques y que puedas ahí estar leyendo conmigo. ¿Sí? Dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, ¿no? Los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose con el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiera el Señor bendecir su palabra. Realmente la sola lectura es clara y ya nos toca el corazón, ¿verdad? De solo leerlo y de ver esta escena que nos muestra este maravilloso libro de los Hechos. Bueno, más o menos el mapa del mensaje, lo que vamos a intentar estar viendo esta noche es, bueno, la persecución a los apóstoles, ¿no? Arresto y milagrosa liberación. El segundo concilio, ustedes ya han visto un primer concilio en el capítulo anterior, ahora hay un segundo concilio, la acusación y la respuesta, la sabiduría y la persecución de Gamaliel, el regocijo
perdón, la sabiduría y la persuasión de Gamaliel, el regocijo de los apóstoles y una conclusión y aplicación para nuestras vidas. Muy bien, hablando de la persecución, ¿no? Siempre que hay un avance del Evangelio y de la Iglesia del Señor, Satanás va a tratar por todos los medios de detenerlo. Siempre que haya un hermano, una hermana, un joven, un adolescente, que proponga su vida para vivir al Señor, para obedecer al Señor y para no volver a su vida de antes, se va a levantar oposición. ¿Mm? Lo aprendíamos también en el Antiguo Testamento, en el caso de Nehemías, ¿se acuerdan? Cuando allí Nehemías vuelve a la ciudad de Jerusalén para reedificar el templo, ¿qué pasó? Había enemigos que se levantaban de cualquier manera, burlándolos o atacándolos o amenazándolos, pero el enemigo siempre va a tratar de frenar la obra del Señor. ¿Por qué? Y el Señor nos anticipaba, ¿no? El Señor Jesucristo nos decía en Juan 10:10 que el diablo, que Satanás, vino a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la intención que él quiere. ¿Eh? Él quiere, por todos los medios, ver destruida la obra de Dios. Y saben, él lo obrará sin misericordia, Él no va a descansar. ¿Eh? Él va a estar allí intentándolo una y otra vez. Ya lo había intentado antes, ustedes lo han visto y lo han estudiado en el capítulo número 4, cuando Pedro y Juan fueron ante el concilio, y ellos también tuvieron que exponer ante ellos. ¿Quiénes se levantaron en esta oportunidad? Bueno, leíamos en la Biblia que estaba el sumo sacerdote, probablemente será Anás o Caifás, según lo que vimos en el capítulo número 4, eran ellos los sumos sacerdotes del momento, así que uno u otro estaba allí presente. También vemos que estaban los saduceos, esto era una secta del judaísmo, un partido político y religioso, creían en la primera parte del Pentateuco solamente, y por lo consiguiente no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en la vida después de la muerte. Y nos preguntamos cómo puede ser esto, ¿no? Si son una religión. Bueno, así es la religión. La religión permite creer a mi manera. ¿Mm? Eh, las personas, vemos hoy en día también, se crean sus propias religiones, sus propios dioses y sus propias creencias en qué creer, qué hacer para estar bien con su deidad, y con eso quedan satisfechos, ¿sí? Pero bueno, así es la religión. Nosotros, por la gloria de Dios, vivimos una relación con Cristo y nada tenemos que ver con una ideología de un hombre que trata de hacernos sentir bien con nosotros mismos, o en paz con nuestra propia alma, de saber que estamos haciendo cosas para tranquilizar nuestra moral, nuestra culpa, o lo que sea, ¿no? Bueno, eran religiosos, eran los saduceos. En esta vez se empeora la situación comparado con el capítulo número 4. Sabemos que cada vez que el ataque de Satanás viene, y si no puede en la primera, su segundo ataque va a tratar de ser superior al primero para atemorizarnos, para frenarnos, para que nos agarre temor y nos frenemos, ¿no? Bueno, ¿por qué es peor este? Bueno, primero porque los colocan en la cárcel pública, dice la Biblia. Algunos teólogos y estudiosos dicen que allí era el lugar donde se ponían los peores criminales, y realmente por ahí los apóstoles podrían llegar a tener temor, ¿no? de caer en ese lugar. Estábamos viendo con Estefanito ayer el partido de la selección en la televisión pública, y en un momento que terminó el entretiempo, apareció en la televisión la publicidad de un programa que va a pasar la televisión pública. Ustedes por ahí lo habrán escuchado nombrar por ahí, que se llama El Marginal, que habla de toda la vida de las personas en la cárcel, ¿sí? Y me acuerdo que Estefanito, cuando apareció la publicidad y empezó a ver las cosas terribles que mostraba la televisión de lo que suceden en esos lugares, Estefano se quedó quieto, inmóvil, y no le agarró terror, ¿sí? Eh, yo pienso que la intención de estas personas, justamente guiadas por el enemigo, fue a causar este efecto, ponerlos en un lugar terrible para que ellos atemoricen, ¿sí? Y esta vez, no solo a Pedro y Juan, la Biblia no los marca solamente a ellos, sino que nos habla y nos dice que fueron y echaron mano a los apóstoles. Así que podemos comprender que fue o la totalidad de los 12, incluido Matías, que ocupó el lugar de Judas, lo vieron ustedes en el capítulo número 1 de Hechos, o la mayoría de ellos. Así que por eso decimos que este ataque fue mucho más fuerte que el primero, la persecución allí a los apóstoles. ¿Cuál fue la causa del arresto?
Bueno, el versículo 17 nos dice que se llenaron de celos. Hablábamos nosotros de que la iglesia de Dios crecía, iba pujante, aún la fama de los apóstoles crecía porque veía el pueblo en ellos, su vida, su testimonio y el poder del Espíritu Santo que obraba a través de ellos. Y los tenía, la Biblia lo leíamos el otro día, la verdad que los tenían, no quiero equivocarme en la frase. Dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Así que los tenía en alta estima a los apóstoles. Entonces, al ver esto, esta gente, tanto los fariseos como los saduceos, tenían celos. Y también los saduceos tenían celos con el mensaje que los apóstoles daban. Porque los apóstoles predicaban acerca de un Salvador que fue crucificado, pero que resucitó, y ellos no creían en la resurrección. Entonces tampoco estaban de acuerdo con las enseñanzas, ni los fariseos porque ellos despreciaban al Señor Jesucristo, ni los saduceos porque la doctrina que los apóstoles enseñaban iba en contra con sus creencias. Entonces ambos se juntaban y tenían razones de sobra para atacar a los apóstoles, ¿no? Y la mayor de todas eran los celos, la envidia. Al ver que ellos crecían, los apóstoles crecían y ellos quedaban rezagados atrás. Y me ponía a pensar y digo, los celos y la envidia, qué terrible que son, ¿no? Porque no es solamente la envidia o el celo, no es solamente querer que la otra persona, querer lo que la otra persona tiene, sino también es querer que la otra persona no lo tenga más. Realmente es muy dañino, es un mal deseo. Realmente es algo que habla de un corazón corrompido y inclinado al mal. En lo referido al ministerio dentro de la iglesia, puede suceder que un hermano es bendecido por el Señor en su ministerio empieza a ser florecido, empieza a crecer, y otro hermano comienza a tener celo de él. Y esos celos convertirán a este hermano muy pronto en su enemigo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del celo? ¿Mm? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:1 al 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Nos habla acerca de nuestras pasiones carnales, ¿no? Como Gálatas 5 nos habla de cuáles son las obras de la carne, ¿no? Dice el pasaje, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? ¿Cómo habla esto de un corazón que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, ¿eh? Y que eh, está en ese trono del corazón todavía mi yo, mi carne, ¿sí? ¿Eh? Y todo lo que esto sea, habla de una idolatría en el corazón de las personas, ¿sí? Pero esto no es lo que Dios espera para sus hijos. De ninguna manera el Señor quiere que en la iglesia del Señor haya celos y envidias, y mucho menos que estos celos nos lleven a convertirnos en enemigos los unos de los otros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, en Romanos 12:10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor entre hermanos. Y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bien clarito. ¿Cuál es la respuesta de un corazón sano? De un corazón que está en sintonía con su Creador y con su Señor, el Señor Jesucristo. Bueno, es el de amar a los hermanos, con un amor fraternal, son mi hermano. ¿eh? Eh, y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Continuamos con el siguiente punto, que es la milagrosa liberación de los apóstoles. Aunque irónicamente los saduceos, que los habían arrestado a los apóstoles, niegan la existencia de los ángeles, el Señor dio libertad a los apóstoles a través justamente de un ángel. Qué contradicción para esta gente, ¿no? Ellos dicen que los ángeles no existen, no creían en los ángeles, y un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacó a los apóstoles de dentro, y los guardas que estaban allí guardando la puerta de la cárcel ni siquiera se enteraron, ¿sí? Lucas simplemente escribe un ángel del Señor y no el ángel del Señor que es con frecuencia mencionado en el Antiguo Testamento, figurando en el Antiguo Testamento la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Habla de un ángel, ¿sí? Habla de un mensajero, ¿sí? de un enviado del Señor. ¿Sí? En el libro de Hechos seguirán viendo ustedes también en su estudio la presencia de ángeles. Por ejemplo, en la narración de Esteban sobre la historia de Israel, él va a nombrar
allí a un ángel. En el encuentro de Felipe con el eunuco, el etíope, también allí en el capítulo número 8, que un ángel se acercó a Felipe, le dijo que se acercara a aquel carro. En la liberación de Pedro de la cárcel vuelve a aparecer allí un ángel obrando a favor del apóstol, y en la muerte del rey Herodes también allí en el capítulo número 12. El milagro es la forma en que el ángel abre las puertas sin que la guardia se percate de ello. La Biblia y Lucas no nos aportan muchos datos de cómo sucedió esto, ¿eh? Pero entendemos que el Señor actuó con su poder, y de forma maravillosa y milagrosa, para poner a salvo a los suyos. Y ponía allí, no importa en qué prisión quiera ponernos el enemigo, Dios siempre estará contigo y desde allí, nos librará. ¿Sí? No importa, el enemigo va a ofuscarse, va a querer llenarnos de prisiones. Sin embargo, allí estará nuestro Señor, siempre librándonos de la garra de nuestro enemigo. Recordamos aquel pasaje de Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Contamos, hermanos, con ángeles a nuestro servicio. ¿Sí? Seguimos. ¿Cuál es el motivo de la liberación? ¿Pudo haber el Señor permitido que los apóstoles siguieran allí en la cárcel y estuviera bien? Porque Dios es soberano. Pero delante de los ojos del Señor, todo lo que estaban viviendo los apóstoles era una injusticia. Él los libera, pero ¿con qué motivo los libera? Miren, dice el ángel, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel los vuelve a poner en libertad para que ellos salgan y proclamen el evangelio del Señor Jesús. Una hermosa forma del ángel para indicarles que continúen con la predicación del evangelio, el cual se trata, el evangelio, de la nueva vida que Dios da a través del Señor Jesucristo. ¿Quién fue el Señor Jesucristo? El que fue muerto, por nuestros pecados, pero que ha resucitado y que ahora vive, y como Pedro le dijo en su oportunidad, solo Él tiene palabras de vida eterna. El ángel utilizó esta misma frase, palabras de esta vida, de esta nueva vida, en la fe del Señor Jesús. Lo más lógico es que luego del peligro que corrieron los apóstoles y de lo que habrán sufrido allí encerrados, y la persecución que ellos tenían, lo más lógico era esconderse, como sucedió cuando arrestaron al Señor Jesucristo, que los discípulos en ese momento se escondieron y estaban todos juntos escondidos, ¿no? Sin embargo, luego del milagro, Dios los comisiona nuevamente a ir y predicar el Evangelio. Y los apóstoles tuvieron la confirmación de parte de Dios de que lo que estaban haciendo era su voluntad, y que a pesar de la oposición, Dios quería que lo siguieran haciendo. Hermanos, a nosotros Dios también nos liberó de cárceles. También Dios rompió grillos en los que estábamos presos, ¿sí? Y no lo hizo para quedarnos callados, sino que lo hizo para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos ser testigos a otros y contarle al mundo cuán grande es nuestro Dios. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Ellos pudieron haber sentido temor y volverse a esconder. Sin embargo, qué diferentes son estos apóstoles de los discípulos. Cómo el Señor trabajó en su vida, y hoy encontramos hombres, que con gran valentía, dice la Biblia, entrando de mañana en el templo, enseñaban. ¿Mm? Enseñaban. Los discípulos no tenían temor porque acababan de ver algo que Dios había hecho en sus vidas de forma poderosa y maravillosa y milagrosa. Solamente un Dios poderoso podía obrar de esa manera. Me pone a pensar, en más de una ocasión Dios nos ha librado de forma milagrosa de alguna situación, o algunas circunstancias que el Señor nos permitió vivir, un poco desagradable. Hemos visto el poder de Dios allí, obrando a favor nuestro. Y tristemente tenemos que decir que es fácil que se nos olvida, porque cuando volvemos a atravesar por alguna situación difícil, el enemigo vuelve a hacer que tengamos temor. Y el temor, como decíamos la vez pasada, es un enemigo. El temor nos hace desconfiar de Dios, nos hace quitar la mirada de Dios. Por eso, el único temor, que es de bendición para nuestra vida, es el temor a Dios, el temor a Jehová. Todos los demás temores deben ser quitados, y reemplazados por solamente temerle al Señor. Quería compartirles el testimonio de don Nicolás Dorn, misionero, contado
por don Mario Mulki. No sé si ustedes llegaron a escuchar este gran mensaje de nuestro hermano don Mario que se llama No os afanéis. Si no lo escucharon, yo después se lo voy a pasar a Alberto para que se lo pase a la iglesia porque estamos viviendo momentos realmente que es de mucha bendición poder escuchar este mensaje. Y en este mensaje el hermano contaba acerca de Gladys, la hija de don Nicolás Dorn, que esta mujer ya estaba casada y le decía, don Mario, yo hoy estoy viviendo realmente una vida donde no nos falta nada, tenemos nuestro auto, vamos de vacaciones, tenemos todo lo necesario para vivir, para comer, pero no cambio ninguna de las experiencias de fe del pasado por toda la abundancia que hoy tengo. Porque cada cosa del pasado ha sido realmente de mucha bendición. Y le decía a don Mario, déjeme contarle, una mañana mi hermana y yo sabíamos que no había nada para comer, no había nada para desayunar, no había absolutamente nada, no había pan, no había nada, no había para hacer un té, no había nada. Y papá, don Nicolás Dorn, nos levantó y dice, vamos a desayunar. Y con mi hermana nos mirábamos y nos sienta en la mesa y mi papá dice, vamos a orar por los alimentos. Y papá, dice ella, y, el padre, y vamos a agradecer al Señor por esta abundancia. Pero papá, le decía, y don Nicolás le dice, ya sé lo que me querés decir. Ya sé que me querés decir que no hay pan. Ya sé que me querés decir que no hay para tomar un té. ¿Eh? Pero ¿cuántos años tienen ustedes? ¿Alguna vez el Señor las ha defraudado? Y dice que vamos a orar, les dijo. Vamos a orar por esta mesa vacía. Vamos a bendecir al Señor. Y cuando estaban orando, dice que sonó la puerta de la calle, ¿no? Entonces terminan de orar y cuando abre la puerta se encuentra con una canasta llena de productos, los que solía comprar siempre. Pan, manteca, té, todo lo necesario para comer y para desayunar. Y don Mario le preguntaba a aquella chica, ¿pero qué pasó? Dios no envía canastas. Y dice, un hermano pudiente de la congregación que sabía que estábamos pasando por alguna necesidad, ¿eh? Justo estaba en la zona y compró en el mercadito donde solíamos comprar nosotros y le preguntó al del mercado, la canasta que compra don Ricardo, sí, sí, póngale el doble de lo que él lleva. Si pone manteca, póngale el doble, si pone pan, póngale el doble, póngale todo. Compró la mercadería y cuando va a la casa de don Nicolás Dorn para dejarle las cosas, vio que venía el micro. En tiempos en donde los micros pasaban una vez cada tanto, no lo quería perder. Entonces, ¿qué hizo? Golpeó la puerta, dejó la canasta y se fue corriendo. Cuando salieron no encontraron a nadie. ¿Eh? Pero el Señor nunca, nunca nos ha fallado, decía don Nicolás. Y me ponía a pensar y decía, hermanos, y quería alentarnos unos a otros a que traigamos a la memoria la fidelidad del Señor. A pesar de nuestras tormentas y a pesar de los ataques del enemigo, el Señor siempre estuvo a nuestro lado. Él siempre ha sido fiel. Seguimos con nuestro estudio. El concilio, un poquito de historia. Dice la Biblia que vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, los saduceos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. A diferencia del anterior juicio contra Pedro y Juan del capítulo número 5, ahora se encuentra presente la asamblea completa. ¿Mm? El Sanedrín era el concilio gobernante supremo, no solo sobre Jerusalén, sino sobre todo Israel. Tenían realmente mucho poder estas personas. Los ancianos que nombra allí la Biblia de los hijos de Israel eran varones de edad avanzada que habían tenido cargos importantes como ser sacerdotes o escribas o reconocidos fariseos, que ya no oficiaban más, pero sí formaban parte del consejo. Dentro de ellos se encontraba un rabino llamado Gamaliel I, quien fue un fariseo reconocido, un doctor de la ley y un prominente miembro del Sanedrín en la mitad del primer siglo. Fue un fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos, muy reconocido. Su abuelo, dice la historia, había creado una escuela de fariseos en donde él llegó a ser un gran maestro en esa escuela. Y también fue maestro de Saulo de Tarso, es decir, el gran apóstol Pablo, que también van a ver ustedes más adelante. ¿Sí? La acusación. Los traen a los apóstoles. ¿Y cuál es la acusación? Me ponía a pensar, ¿no? Que arranca el versículo, eh, versículo 26, dice, entonces fue el jefe de la guardia y con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían a ser apedreados por el pueblo.
¿no? Y cuando los traen, empiezan a acusarlo. Dicen, no, mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre. Bueno, me llama la atención que estos hombres no tenían temor a Dios, pero sí tenían temor al pueblo, por lo que los trajeron a los apóstoles sin violencia. Qué contradicción, ¿no? Eh, Hermanos, el temor es el temor a Jehová, y a Él tenemos que buscar de no ofender. Estas personas tenían más temor a los hombres que temor a Dios, ¿sí? Lo segundo que me parece realmente extraño es, fueron a buscar a los apóstoles a la cárcel, no los encontraron. Me llama la atención también, hay una frase en el versículo 24 al final, dice, dudaban en qué vendría a parar aquello, y realmente todavía no paró. Estamos ya a más de 2000 años y seguimos hablando acerca de esta situación, así que todavía no paró. Lo que se preguntaban ellos era, ¿en qué va a terminar esto? Bueno, por la gloria del Señor todavía no terminó y no terminará jamás, porque seguirá por la eternidad de los cielos. Pero también lo que me parecía extraño es que el Sanedrín no les pregunta cómo salieron de la cárcel y cómo fueron puestos en libertad, ya que ellos los habían puesto en la cárcel, y la primera pregunta sería, pero ¿cómo hicieron para escapar? ¿Mm? Bueno, pensando, ¿no? Que tal vez por esa sabiduría satánica de estas personas que están cerca del enemigo, ¿no? No querían tener otra señal manifiesta que ellos no puedan desmentir. ¿Se acuerdan? Ustedes habrán visto en el capítulo número 4, en el versículo 16, que ellos decían, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, la curación de aquel hombre, ¿se acuerdan? Que estaba en la puerta del templo de la Hermosa. Y era una señal que había sido manifiesta y había sido a través de ellos, y es notoria a todos los que moran en Jerusalén y no la podemos negar. Tal vez ellos no querían dar de vuelta oportunidad a que cuenten que un ángel los rescató y no iban a poder tener ellos evidencia ni negarlo. Entonces directamente obviaron esa parte, y fueron directamente a las acusaciones. ¿Cuáles fueron las acusaciones? Bueno, desobediencia al pedido que ellos le habían dado a los apóstoles de que no enseñen, fíjense, en ese nombre, dicen, ¿sí? Después también los acusan de que han llenado a Israel de esta doctrina, y también les dijeron, quieren echarnos sobre nosotros la sangre de ese hombre. Tanto ese nombre o ese hombre están en comillas. ¿Por qué? Porque fíjense, ellos evitan pronunciar el nombre de Jesús. Primero dicen ese nombre, después dicen ese hombre. Por menosprecio al Señor Jesús ni siquiera lo quieren nombrar, lo tratan de ese. ¿Sí? También vemos que realmente es impresionante el informe que ellos dan acerca del trabajo de los apóstoles. Muchas veces cuando hacemos un trabajo para el Señor y hacemos, no sé, una campaña, un evento evangelístico, decimos, sí, sí, se convirtieron como 300 personas, ¿no? Por ahí no fueron tantas, por ahí fueron 230, no sé. Pero bueno, nos sale decir, estos que están hablando ahora son los enemigos. Y miren lo que están diciendo los enemigos. Llenaron a todo Jerusalén con el Evangelio. Yo pienso que los apóstoles cuando escucharon eso se les habrá llenado el corazón de gozo, de decir, ¿en serio? ¿A tanto el Señor hizo a través de nosotros? ¡Wow! ¿No? Y lo más importante era que los enemigos sean los que estaban reconociéndolo, ¿no? Y esto es la respuesta a la oración del capítulo número 4, versículo 29, cuando ellos, después de ser amenazados por estas personas, por los fariseos, por el sumo sacerdote, oraron al Señor y le dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? El Señor escuchó esa oración y todo Jerusalén había escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. También hace referencia a la sangre de Cristo, ¿no? Y es un claro reflejo de la respuesta que el pueblo judío dio a la afirmación de Pilato. ¿Se acuerdan cuando Pilato dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros? Y la multitud entonces respondió, su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Esto lo encontramos en Mateo 27, 24 y 25. La evidencia que tenían los apóstoles era aplastante con respecto a que estas autoridades y esta gente había deseado la muerte del Señor Jesucristo. Pero el sumo sacerdote acusa a los apóstoles de querer echar sobre él y sobre sus colegas del Sanedrín la responsabilidad por la muerte del Señor Jesús. Y esto hubiera sido un delito realmente grave, porque los únicos que podían dar muerte eran los romanos que estaban gobernando allí la ciudad, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Allí vemos a Pedro, ¿eh? Y Pedro comienza a dar respuesta a la primera acusación de la misma forma que la vez anterior que tuvieron
que estuvieron ante el concilio en el capítulo número 4, ¿no? Eh, pero esta vez, por si no lo hubieran comprendido, es ante una afirmación. Antes él le pregunta, juzguen ustedes si es importante obedecer a Dios ante que ustedes. Pero esta vez el apóstol Pedro, perdón, es contundente. ¿eh? Los apóstoles deben obedecer a Dios antes que a los hombres, con un tono fuerte y un tono de afirmación. El Señor se los había encomendado a predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan allí en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, 20? Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Luego en Hechos, capítulo número 1, el versículo número 8, vuelve el Señor a decirle, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tiempo se me está yendo, pero paréntesis aparte. Seguramente ustedes lo habrán visto. Pero cuando los apóstoles estaban recibiendo ese mandato del Señor Jesucristo, de que le iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, tal vez desde donde ellos estaban, que era aquella pequeña Israel, Argentina vendría a ser lo último de la tierra. ¿Mm? Y por la gloria de Dios, estos hombres que comenzaron con esta tarea han podido llenar a todo el mundo del Evangelio del Señor Jesucristo, que nosotros que estamos en lo último de la tierra hemos podido también escuchar sobre aquel que entregó su vida por nosotros los pecadores. Y bueno, vuelve a reconfirmar el Señor este mandamiento de que vayan y prediquen, que hagan discípulos y que sean testigos, lo vuelve a confirmar a través del ángel, lo habíamos leído recién, que el ángel le dijo, vayan y hablan las palabras de esta vida. ¿Sí? Al afirmar Pedro esto, lo que le dice a ellos que deben obedecer a Dios antes que a ellos, está haciendo nula la acusación de desobediencia con la cual los estaban acusando, que habían desobedecido al Sanedrín y al concilio. Entonces él hace nula, dice, juzguen, sepan ustedes que siempre, ante cualquier gobierno, ante cualquier hombre, es importante primero obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, de esa manera, se libra y está librando a los apóstoles de cualquier acusación de desobediencia. La Escritura enseña que Dios bendice la obediencia, pero que aborrece la desobediencia. Por lo tanto, los apóstoles deben obedecer a Dios y no las órdenes del sumo sacerdote. Y esto lo podemos llevar a nuestras vidas, ¿sí? De poder obedecer a Dios antes que a los hombres. Y antes que cualquier gobierno, llegarán los días, están llegando los días en donde el gobierno está dictando leyes que van en contra de las ordenanzas y mandamientos del Señor. Y allí nos encontraremos con la disyuntiva. Y sepamos, hermanos, que siempre, siempre nos es impuesto a nosotros que somos hijos de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Seguimos. La segunda respuesta. El Dios de nuestros padres. Claro, estas personas trataban a los apóstoles como herejes, como que estaban distribuyendo una falsa doctrina, una doctrina errada o herégica. Eh, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo iba a decir, que los llevarían delante de los príncipes, delante de los gobernantes, y que no piensen en qué iban a responder, sino que en esa misma hora el Espíritu Santo le daría palabra para responder. Y acá se cumple esta palabra, porque guiado por el Espíritu Santo les habla de que la doctrina que ellos predican no es de ellos, sino que es del mismo Dios en el cual el Sanedrín cree, supuestamente. Porque ellos eran los religiosos que enseñaban los fariseos acerca de Dios. Entonces él lo que le está diciendo es el mismo Dios, el Dios de nuestros padres. No está hablando de otro Dios, sino del único Dios. ¿Sí? En la corte, Pedro les recuerda a los miembros del Sanedrín que ellos son los responsables por la muerte de Jesús al haberle colgado en un madero. Y él escoge cuidadosamente las palabras de esta última frase, ¿sí? Porque les trae a la memoria Deuteronomio 21, 23, se los voy a mostrar, a leer. Dice Deuteronomio 21, 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eh, Pedro les está revelando el deseo de sus corazones, de que ellos no solamente querían acabar con el Señor Jesucristo, sino también querían que Dios lo maldijera, a aquel mismo que se había llamado a sí mismo Hijo de Dios. Qué terrible la maldad, ¿no?, del corazón de estas personas. La respuesta número 3. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador.
Pedro les dice que ellos lo menospreciaron a Jesús en su vida, ¿eh? Y ahora que no está, ni siquiera mencionan por desprecio su nombre. Bueno, a este que ustedes desprecian, Dios lo exaltó a la posición más privilegiada en el cielo, precisamente justo a la diestra suya, a la diestra de Dios. ¿Y cómo lo exaltó? Lo exaltó por príncipe. Jesucristo es el verdadero Hijo del gran Rey. San Juan nos dice que es el primogénito, y después Pablo va a decir que es, San Juan 3:16 nos dice que es el unigénito, y después Pablo nos va a decir que es el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Pero lo pone al Señor Jesucristo como el verdadero Hijo del gran Rey. Exaltada posición, y divina autoridad, sí, exige la obediencia de todo hombre, aún de estos gobernantes poderosos que gobernaban sobre todo Israel. Pero también les dice que este príncipe, que este soberano, que este hijo del gran rey es el Salvador. ¿eh? Este príncipe con toda su majestad es el que se entregó a morir en una cruz para dar, ¿eh? A su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Miren, hermanos, ellos tenían en esta oportunidad, ¿eh? en sus ojos, delante de la mesa, como solemos decir, el Evangelio. Y ellos podían ver en Jesús al gran Mesías, al gran príncipe, al gran Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir y dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Mm? Eh, Al oír las palabras de Pedro, se sintieron llenos de odio e indignación, a tal punto que querían matarlos. ¿Mm? Matarlos. Podemos comparar la reacción del pueblo. ¿Se acuerdan cuando Pedro predicó? El pueblo dijo, varones hermanos, compungidos de corazón, ¿qué haremos? Estos no. Estos se llenaron de indignación, de odio y querían matar a los apóstoles. Rechazaron de esa manera, el perdón y la salvación que Dios ofrece a todo hombre. Ante esta reacción se levanta Gamaliel, con palabras tranquilas y con dos ejemplos tomados de la historia reciente, intenta contener los excesos que él veía en el Sanedrín. Ya estaban planificando matar a los apóstoles, ¿sí? Y me venía a la mente, ¿no? Este proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este hombre habló con palabras tranquilas, para calmar los ánimos. Y me ponía a pensar de cuánta bendición son los labios que traen paz en medio del conflicto entre hermanos. ¿Sí? Me apuro para llegar al final, el tiempo ya se fue. Vemos la persuasión de Gamaliel también. Los casos que él cuenta son hombres que se levantaron y una vez muertos, sus seguidores fueron dispersos. Jesús, sin embargo, ya había sido crucificado, por lo que se entiende en las palabras de Gamaliel, que es cuestión de tiempo que estos seguidores sean dispersos y esta misión desaparezca. ¿eh? Gamaliel aplica sus ejemplos a este caso y sugiere a los miembros del Sanedrín que dejen a sus apóstoles tranquilos, y que dejen el asunto en las manos del Señor. Por eso, déjenlos en libertad, les aconseja, y no se metan con ellos. No sea cosa que terminen peleando contra Dios mismo. Esto me traía a la memoria justamente las palabras del Señor. ¿Se acuerdan en aquel caso en Marcos 9, 38, 40? Cuando Juan le dijo al Señor, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibás, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hermanos, esto aplica muchas veces, a ver tal vez algo que no está en desacuerdo con la palabra de Dios, pero es diferente, y poder decir, dejémoslo, dejémoslo. No ataquemos esto, no sea cosa que nos encontremos peleando con Dios mismo. Y si esto no es de Dios, simplemente se va a desvanecer y dejar de existir. La tradición asegura que posteriormente Gamaliel se convirtió al cristianismo. Nosotros no lo sabemos, ya que esto solamente está en el corazón de Dios. O sea, el Señor lo sabe, lo sabremos nosotros en el cielo. Pero sí podemos decir que en este momento, por su razonamiento tan sano y su intervención fue providencial para resguardar la vida de los apóstoles. Lo que Dios ha comenzado, no hay fuerza ni humana ni diabólica que la pueda detener. Dios pelea la batalla por sus hijos, como dice también, la palabra, y dice ahí en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, contra la iglesia, ni aun el diablo puede vencerla, y eso lo ha puesto el Señor,
para que seamos más que victoriosos, como así dice su palabra. Seguimos, vamos ya llegando al final, el regocijo de los apóstoles. Podríamos decir que después de todo lo que padecieron, de todo lo que sufrieron, fueron puestos eh, presos, luego los golpearon, ¿no? Porque aunque el Sanedrín fue persuadido por Gamaliel para que no los mataran, para que los dejaran en paz, ellos les quitaron su rabia, dándole azotes, ¿sí? Castigándolos, para luego dejarlos en libertad y ordenarles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y podríamos decir, Señor, estoy haciendo tu obra, estoy haciendo tu tarea, lo que vos me pedís, y mira las cosas que me pasan, y desanimarnos y bajar los brazos. De ninguna manera. ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron de aquel lugar gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre que les fue prohibido justamente predicar, ¿no? Tuvieron por gran honor ser tenidos por dignos de sufrir a causa de tal nombre, pues no hay mayor honor que ser perseguidos por honrar a Cristo y al Evangelio. Hermanos, cuando el mundo, somos muy amigos del mundo, o el mundo no nos trata como bichos raros, hay algo mal que estamos haciendo, nos estamos pareciendo mucho al mundo. El mundo nos va a perseguir, porque el mundo no recibió a Cristo y tampoco va a recibir a los suyos. Los suyos somos como cosa rara para el mundo y nos va a atacar. Por eso vamos a ser perseguidos, y qué gloria y qué honra será y es poder sufrir por la causa del Evangelio. Los apóstoles salieron gozosos porque el Señor se los había dicho. ¿Se acuerdan? Allí en Mateo 5, 11 y 12, el Señor les había dicho: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así salieron los apóstoles, gozosos y alegres por haber sido tenidos por dignos de sufrir por su Señor, por nuestro Señor. ¿Sí? Llegamos al final. Conclusión y aplicación. Cuidémonos, hermanos, de los celos, de la envidia dentro de la iglesia del Señor, que plantan una raíz de amargura en nuestro corazón y nos conducen a tener actitudes que nunca hubiéramos querido tener, dañando la obra del Señor, trayendo tristeza al corazón de los hermanos y a la nuestra. Así que, hermanos, examinémonos delante de la palabra y en presencia del Señor para quitar todo este sentimiento que no viene de Dios, sino del enemigo, para frenar su obra, la obra de Dios allí en donde nos encontremos. No importa cuál sea la puerta que esté cerrada delante de ti, el Señor es poderoso para abrirla y sacarte de allí. Humanamente era imposible. Fuerza, la cárcel pública, donde están los peores criminales, totalmente cerrada y sellada con personas. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Y lo sacó de allí. Y el Señor puede abrir cualquier puerta que hoy tenga cerrada, para que veas que en Él todo es posible. Bajo cualquier situación, siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mucho más cuando los mandamientos de los hombres se oponen a los de Dios. Hermanos, estemos siempre predispuestos a estar en obediencia al Señor, aunque nuestra obediencia al Señor sea desobedecer los mandatos de los hombres. Nunca bajemos los brazos. Sintámonos gozosos si somos tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. Recordemos las palabras de aquel bello himno que cantamos en nuestras iglesias, ¿no? Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Llega la gloria y la honra solamente para nuestro Señor, quien es digno, y nosotros sus siervos, que por amor a Él, si nos toca sufrir, nos sentiremos gozosos y, y dignos de tal sufrimiento para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra.